pero sí lleva mayor conexidad. ¿Sí me entienden? No es de que yo le doy un pitico hoy, que profe paguemos y para introducir el otro pitico, porque ¿sí me entienden? No es igual, ¿ok? Y no se preocupen que siempre hemos hecho con todos los grupos. Hay un día que toca de esa manera. La introducción es para que usted vea, claro, hubiéramos aprendido eso. ¿Ok? Ahora vamos a ver la primera fase, así como el uso del otro grupo ahora. Y arriba pues vamos a hacer los ejercicios. Pues se darán cuenta que, ¿por qué razón? Ese hablando de esféricos hasta el primer corte. ¿Sí o no? Al profe no le rinde y como dicen que yo no le rinde tanto. Uno sabe todo lo que habla de Dios. Pero no le rinde. Hay una cosa. Los blandos esféricos. Los blandos esféricos son una base. Por eso hicimos tanto que haga este ejercicio siempre, como el diágramo, que cuando pasa católico, que si pasa católico, que no pasa católico. ¿Es correcto? ¿De acuerdo? Entre otras, no, estoy latado de las partes y la cara ya tiene sueño. Dale, que me hizo ayer en clínica. Fui yo a saludar a la gente y estaba anotando sobre la pata de los doctores. Y la fui a saludar. ¿Ah? Natalia Mendoza. Sí, soy yo. Sale ya lo que le digo. Ay, Dieguito, usted le da el nombre a todos. A todos y por el nombre. Pero no, ¿qué significa el término tórico? Pero no piensen por allá en... Ustedes saben cómo es la clase conmigo. Piensen en sus palabras. ¿Qué significa tórico? Varias curvas base. Vamos a negociar eso como ustedes dicen. Hablemos que más de una. Porque es que varias ya sería multicurvo. Y los lentes ya multicurvos son para córneas irregulares. Lo llama contacto lógico. Si es más de una, pero no como dicen varias. O sea, todo. Es un término griego, todo. ¿Significa? Facilito, contacto lógico. ¿Ya? Vamos a recordar el concepto de las córneas. Y ustedes dirán, pero el octavo se acordará del porqué. Otra vez. Vean, ya que estábamos con los octavos comunitarios, vamos a leer a los astigmatismos por montones. Y hablábamos de eso, de la curiosidad. De lo primero es, siempre hemos dicho aquí, y hemos llegado a un acuerdo, y en donde uno dice, ninguna córnea es esférica, es una teoría mía, yo no soy un autor, yo soy un profesor, pero yo no he visto córneas esféricas. Que tengan tonicidades bajas, pero esféricas. Eso es una discusión larga. Entonces vamos a hacer 3 niveles. El nivel 1, en donde estamos hablando de tonicidad corneal, es donde empieza, porque para hablar de tonicidad o de un lente blando tórico, ¿de dónde parte? De que sea tórica la córnea, ¿no? Porque ¿dónde va a poner el lente? ¿O para qué lo hago? ¿Sí o no? ¿Es correcto o no es correcto? Cuando hablemos de tonicidad corneal, ojo, estamos hablando de bajo orden, de astigmatismos manejables, astigmatismos bajos, porque el segundo orden sería una córnea irregular. Y recuerden que hemos dicho que hay 2 clases de córneas irregulares: la irregular sana y la irregular pa. Eso se lo decía mucho Pablo en clínica. ¿Cuál es la diferencia entre una córnea irregular? Bueno, las irregulares ya son astigmatismos altos, ambas, pero una tiene tasia y la otra.
ectasia. La otra, una puede ser un astigmatismo de 6, pero no tiene talla, es un astigmatismo de 6. Pero no tiene talla. Y la otra es el tecnomectasia, ¿sí? Un queratoma anterior, un queratoma posterior, una generación marginal pelúcida, un queratolobo, ¿sí? Una ectasia polasi, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es correcto? ¿De acuerdo? Pero cuando estamos hablando de lentes de contacto blando tóricos, nos referimos a córneas tóricas, y esas córneas tóricas primero son bajo orden. Ahí sí me toca utilizar los términos técnicos que poco me gustan, pero así se encuentra dentro de la teoría. Bajo orden, astigmatismos bajos, pero que tengan una condición: ortogonalidad. ¿Qué quiere decir ortogonalidad? Cuando usted hace el cover es que le dicen a uno, oye, profesor, tiene ortolejos, ortogonalito, y tiene exogonalito. ¿Qué significa orto? Alineado. Alineado con un carro. A un carro se va a hacer. Sí, se alinea también. Tiene la dirección derecho en frente. Orto, y no tiene imbalancias musculares. ¿Qué es una imbalancia muscular? Hay imbalancias musculares latentes y otras manifiestas. Latente es una forma que tengo yo que romperle la función para que aparezca. ¿Sí? Y manifiesto es una otra. El término orto significa normal, derecho, enfrente, etc. Pero en la córnea quiere decir ortogonalidad, quiere decir que a pesar de ser tórica la córnea, entre los dos ejes, entre las dos curvas que tenga la córnea, se guarden los 90 grados. ¿De acuerdo? ¿Profe, orto qué? Ortogonalidad. Hola. Es como en un queratómetro, como Mira. ustedes saben, sí, el queratómetro. Haciendo un meridiano, se va haciendo lo correcto. Y debe quedar. Pero hay un momento en que la córnea es muy regular y tiene que empezar a moverlo. Y a cuadrarlo. Y a mover el eje, el queratómetro. Ahí es donde ya se está perdiendo la ortogonalidad de una córnea. Es que a pesar de que tenga diferencias en los meridianos, entre ellos se guarde 90 grados. ¿Es correcto? Existe 90 grados. Pregunta hasta el momento.
Entonces ya sabemos que es tórico. Los lentes de contacto blandos tóricos convencionales, entonces, están indicados en astigmatismos que sean teóricamente de 1,25 a 3 dioptrías, que son los convencionales. Un astigmatismo mayor de 3 dioptrías, sí, que requiere un cilindro mayor de 3 dioptrías, ya eso es un lente personalizado. ¿De acuerdo? Los blandos convencionales tóricos, que son los que estamos viendo, de 1,25 a 3 dioptrías. Los que están en el medio me van a decir, pero no, voy a aprender que lleguen tóricos de 0,75. ¿Sí? Pero también les digo, primero, estos lentes, que no se haya perdido la ortogonalidad, apunten ahí, o sea, que todavía tenga ortogonalidad. ¿Es correcto? Que no haya perdido la orto, que no supere las 3, a favor de la regla y o oblicuos, no contra de la regla. Eso que estamos viendo ahora. Pues, que persista la orto, que no supere las 3, que sean corneales. Recuerden que a que son a favor de la regla, que son oblicuos, son cor. ¿Es correcto? Entonces hasta 3. ¿Y por qué dice que de 1,25 a 3 y de 0,25? Los astigmatismos hasta 1 corneales, uno primero los aborda con blandos 6. Si no hay buena agudeza visual o si no hay estabilidad, ahí sí pasa al. ¿Es correcto? ¿Natalia? Entonces, ¿qué tienen estos lentes? ¿Una sola curva base o varias curvas base? Entonces vamos a lo siguiente. Primero, recuerden que en los esféricos hablábamos que las curvas bases eran pares. 8, 8, 2, 8, 4, 8, 6, 8, 8, 9. ¿Sí lo recuerdan? Para los S. En los tóricos, el 80% de las marcas o de lo que nos ofrece la industria son la curva base principal, que es la que va tallada, que es la que aparece en el blister en la cara, es IN, 8.1, 8.3, 8.5, 8.7, 8.9. ¿Es correcto? Pero una pregunta. Ya hablando del astigmatismo a 3, entonces esos extrarrangos que van con astigmatismo hasta 5 tienen alguna condición especial. Son personalizados, por eso son extrarrangos. Son extrarrangos. Y ahorita le están sacando como si fuesen centrifugados normales, ¿no? Ya son personalizados, son extrarrangos. Tienen la condición especial. Entonces la curva base principal, que es la que va tallada, que es la que uno ve ahí, siempre será IN en el 80% de la industria. Hay un 20% que no, ¿de acuerdo? Perdón un segundo, doctora Carlos. Aquí con los satelites. No sé, como 15 minutos. 15 minutos. La y media. 43. No, que le empezamos rápido. Él empieza como 5 minutos antes. La clase hasta las 10, de 10 y cuarto. Nosotros son las 14. Porque en la teoría son las 10 y media.
Esa es la curva base principal. Y hay otra curva, esta es tallada, o sea, como se tallan en las permeables o como se tallan en blando, ¿cierto? La otra curva la genera el software de acuerdo al cilindro que esté manejando. Eso ya lo vamos a ver. El poder. ¿Qué creen del poder de un blando tónico? ¿Qué particularidades puede tener el poder en un blando tónico? Pues en el esférico es un poder esférico. Y acá un poder cilíndrico. Es decir, el blando tónico tiene una fórmula como los lentes aéreos esferocilíndricos. Esfera, cilindro y eje. Por lo que llamamos orientación. Los blandos tónicos van a tener esfera, cilindro y. ¿Es correcto o no es correcto? Esfera, cilindro y. ¿Es así? ¿Y qué particularidades podemos hablar de ello? Entonces tiene poder, cilindro y eje, ¿cierto? ¿Es correcto o no es correcto? Resulta que, como habíamos dicho ya, el poder hasta 3 ¿no? Máximo son nuestros rangos hijos natales o lactosos, mayor de 3 customizado o personalizado. Eso lo veremos al final, pero esos son con condiciones de. Estos son los que vienen en la cajita. Es que esos extrarrangos también vienen en la cajita, pues usted los tiene que pedir con unas medidas personalizadas. Es más, generalmente para eso le entiendo por aquí. Si estamos actuando sobre. Pero es lo ideal. Después de 3, fotografía. Bueno, vamos al cilindro. La industria tiene cilindros desde 0.35. Ya lo hemos visto. Hasta uno no sale en el esférico. Siendo coordinador con los sinopsis, ahí tienes de 0.35 para que empiece a corregir. ¿Es correcto? ¿De acuerdo? Pues ya hemos dado vueltas a eso. ¿Ok? Bueno. Los que están en el medio han mirado las cajitas, ¿no? No, los colores son bonitos. En hay napkins de blanco, los de Cooper Vision, ya aquí en blanco. Pero la información no, ¿yo? Y si mira la fórmula, ¿qué particularidad hay en los poderes cilíndricos? Una cosa mirar, otra cosa analizar. Los poderes cilíndricos vienen de 0.25 a 0.25, no. Bien.
0.75, 1.25, 1.75, 2.25 al 80%. Y Johnson tiene 2.75. No vienen de 0.25 ni 0.25. Y los invito a que lo revisen. Los poderes cilíndricos y los tónicos del 80%, el rango va de 0.50 a 0.50, partiendo de 0.75, 0.75, 1.25, 1.75, 2.25, hasta ahí los tienen todos, todas las marcas. Y Johnson tiene 2.75. Tiene la primera particularidad. Y me diría, pero eso no puede ser. Eso no puede ser, porque sí o sí. Mire, la que no me quedé, y uno cree que viene como la letra L. 1.35, 1.35. Hasta ahí vienen todas las marcas. Hasta 25. Y el Oasis, pero sí, muy bonito eso. Ay, el bonito es como los comentarios de plata. Pero ¿por qué? Cuando usted inserta un lente tónico grande que tiene dos curvas en una córnea que no ha perdido la ortogonalidad, el solo insertar el lente es algo similar, no igual, similar al rígido que juega con la lágrima. ¿Sí? ¿Qué pasa? El rígido esférico, digamos, el permeable de gas esférico, nunca hay gas esférico, permeable de gas esférico, regulariza toda la irregularidad con el lágrima. Pero si ustedes ven, entonces hacen el programa o con sagital, que más arriba, que más abajo. ¿Qué es lo que le decimos nosotros los problemas? Entonces que haya lágrima a todos lados del problema. Eso es lo que le decimos. Pero generalmente no le decimos, no tengo nada. Así que quedó ajustado. Y en el blando tónico, como es tónico, se supone que la lágrima debe quedar regular. Porque estoy corrigiendo curva por curva. O sea, queda parejito, digamos así. Así como en mis términos. El solo hecho de insertar un lente blando tónico en una córnea tónica. Recuerden que tónica significa de bajo orden, o sea, hasta 3, y que tenga perpendicularidad, o sea, se llama orto, de ahí para arriba son córneas irregulares. Estamos hablando de lo normalito, de lo manejable. El solo insertarlo ya corrige 0.50. Por esa razón, si tenemos un astigmatismo a corregir de 1.75, que sea a favor de regla o que sea oblicuo, nada de contra. ¿Qué poder cilíndrico solicita? ¿De 1.75? ¿Y si va a corregir un 2.25? ¿Y si va a corregir un 2.75? 2.25. Y se va a corregir 1.25 que no funcionó con. Y se va a corregir 1.50. Uno no viene. ¿Le queda 0.75 o le queda 1.25? La otra razón, ¿cuál es? El solo hecho de insertarlo, usted está corrigiendo 0.50, ¿cierto? Entonces, muchas veces uno dice, yo no voy a corregir full. Tiene 1.75, pongo 1.75. ¿Cuánto está corrigiendo? 2.25. Está corrigiendo el full que le da más la inserción. Claro, está hiper. ¿Y qué es lo que dice la ley de Ohm? Corrija. Total. ¿Por qué será que yo estoy viendo fútbol y tomando el bebé y nadie me necesita? Nadie. Yo creo que sí, que todo el mundo no me llaman ni a cobrarme. Y esto no quiere hablar conmigo. Es como, no lo sé. Bien.
Entonces, si usted corrige total, va a hipercorregir. ¿Qué dice la ley de oro? Corrija, total o hipocorrija. Nunca hipercorrija. Y el ente de contacto, añade un poquito, entre más abajito, por la lágrima. Entonces, si tenemos un 1.50, que es donde íbamos, empiece colocando 0.75. Robert, pero no acaba de decir que es 0.50. Pero entalle primero con el más bajito. Si ya le pide un poquito más, le ponen 2.25, es 1.25, pero siempre ponen más. ¿Sí quedó claro el concepto, no? Se los voy a decir como nunca me gusta hablar. Ahora no van a creer que no hay 25. Colocan a 2.25, con 0.25 queda. Háganla no. Estabilice la lágrima, haga la sobrereacción, a ver qué es lo que le va a dar. ¿De acuerdo? ¿Es correcto o no es correcto? Ya saben, esa es la razón por la cual vienen de 0.50 en pasos de. ¿Les quedó claro? Entonces mire que hay que saber el porqué de las cosas, no de que así ahí vienen y me dijeron que hiciera esto, porque así le dicen la industria le dice eso, no, Natalia. Por eso ponga esto y lo parece como un rol de ellos, ponga, quite, ponga. Eso. Diámetro también tiene particularidades. A ver, primera, contacto lógica. Cuando hablamos de blandos esféricos, generalmente el blando esférico, a ver, el lente de contacto blando esférico y también el lente de contacto blando tórico, ambos tienen una zona óptica, ¿no? Que es donde está el poder efectivo del lente. La zona óptica de un lente de contacto es donde está el poder efectivo del. Cuando ustedes vieron un vídeo que decían CPP, aplane la CPP, suba la CPP, que hasta dónde está la CPP, que entre el borde y la zona óptica está la CPP, que no puede más de 2, de 1, un poco por encima. Y siempre le hacía énfasis de que en la zona. Y que la zona óptica tiene que ser 2 milímetros mayor al diámetro pupilar en su máxima, porque si no se inclusive un poco más. Acá también, lo que pasa es que son diámetros. En un blando esférico, hay zonas ópticas, más o menos, porque acuérdense que en los blandos esféricos les hablamos de que haga la diámetro invisible, promedio, suma de 2, no sé qué, 13,5, 13,8, 14, 14,2, 14,5, ¿sí o no? ¿Es correcto o no es correcto? Si estamos hablando de tonicidad de una córnea y estamos hablando de que vamos a hacer un lente de contacto blando tónico, ya que ya tomamos esa decisión, lo primero que debemos imaginarnos es que la córnea, en ese astigmatismo de 1,25 hacia arriba, ya ha afectado, por así decirlo, ha comprometido mayor área corneal, no como en un defecto esférico. Una metropía esférica corneal, que estamos tratando corneales, afecta el 33% del área corneal. Dicho de otra forma, se concentra en el 33%. La metropía por la astigmatismo moderado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero cuando sube el astigmatismo, aquí está la córnea. Cuando haya metropías esféricas, o sea que no hay astigmatismo o astigmatismo bajo, hasta 1, la metropía se concentra en el 33% de la córnea, o sea, en la zona central y paracentral. Lo periférico está en los niveles. Pero cuando aparece el astigmatismo, ¿qué es lo que hace el astigmatismo? Ir afectando la periferia, mayor que área de la forma. Ahora sí, se va como expandiendo. Mira las topografías que le dicen, se agarran y miran, es lo primero que uno le ve, qué formatín, qué no. Déjase lo hace, pero no vamos a allá. Cualquier astigmatismo de 1,25 hacia arriba compromete mayor área. Digamos acá, esta sería la esférica y esta sería la. Con base en eso, ¿qué concluimos? O sea, que ya 13,5 y 13,8
Para que la alguien quiera. Un pastel, que lo hacen. Ahora, grave es esto que dice mi hermano mayor. Grave. A mí nunca me abrazan, me rodean. ¿No? Me está cumpliendo años y dice, vaya, rodeen a John Jairo. Entonces, por esa razón, los diámetros los tóricos son 14, 14.2 o 14.5. 13.5 y 13.8. Yo sé lo que me van a decir. Yo he visto, yo también. Pues, hay fabricantes de un 13.8, un 13.5, pero esos lentes quedan bailando, o sea, esos lentes no tienen estabilidad. Muchas veces los arrancan porque necesitan salir del paciente, pues, porque no hay sino de comida. Aquí hablamos de teoría, yo tengo una vez, el paciente lo necesita. Venga. 14, 14. Pero no es lo que se debe hacer. ¿Sí? Entonces nos grabamos que el blando tórico ya tiene que ser 14, 14.2 o 14.5. ¿Es correcto? Ah. Pero acuérdense cuál es la filosofía mía de enseñar. El por qué. ¿Sí? 14, 14.2, 14.5. Estos son los diámetros ideales para blandos tóricos. Y entre más amplio mejor porque tiene mejor anclaje. Entre más amplio el diámetro, pues la zona óptica también va a ser. Entonces voy a corregir mejor esa tonicidad, esa estimativa. ¿Sí o no? No quiero decir que un 14 no funcione, pues podemos tener diámetro invisible, pero mirá qué tanto es. Hay una tabla para eso, es que lo de tanto blanco, distancia del vértice lo mismo, tiene poder cilindro y eje. Lo del cilindro ya lo mismo, ¿no? Nos falta lo del eje. ¿Han analizado las cajitas? Sí, eso es más de 10 en 10. Pero yo tengo unas de la edad de hielo que ya de 5 en 5. Ay, las que yo he visto son de 10. Pero es que miren, por favor. Ah, pero estamos enseñando para acá. Los primeros que salieron eran de 5 en 5. Casualmente. Todos están pensando siempre, pero en rígido de nuestros minerales, 5 era la tolerancia, 5 para la. En blandos ocurre que hay dos épocas. Los primeros blandos tóricos salieron al mercado sin sistemas de estabilización. Mira, como la mía. Pues una corre aquí, la otra aquí, coloca. En los lentes aéreos, los llamados oftálmicos, a medida que van subiendo los espesores y las curvas, van apareciendo que las ave yo lo que uno controla, que con el alto índice, que el reflejo green, que el color que la verdad mayor. Se supone que en el lente de contacto usted la jala, se les da la exposición. Ahí se habla, ¿o no? Está en contacto, entonces no tiene discusión. Y sin embargo, cuando salieron los primeros tóricos grandes, como no tenía sistema de estabilización, quedaban como moviendo, así. Entonces, los rangos de los dedos eran pequeños, ¿sí? Eran de 5 euros. ¿Sí o no? Una vez aparecieron los sistemas de estabilización, los rangos van de 10 en 10. Pero los materiales de oxigenación igual. Entonces tenemos las dos torres, vienen desde allá, vienen centrifugados sobre V, tal como los blandos esféricos. Pero ¿qué pasa? Miren acá, tienen dos meridianos que deben conservar la ortogonalidad. Dos poderes, pero tienen vea. Más 2 con menos 4. ¿En cuánto queda la transposición?
Sí, sí. Entonces queda uno es más 2 y el otro es menos 2. Bueno, eso es por la clasificación de los astigmatismos. Pero un más 2, una curva más 2 y una curva menos 2 tienen diferencia de espesor, ¿no? Y tiene un recorrido de 4. Eso hace que a pesar de que corrigiese, ¿a cuáles de nosotros? Yo creo que a todos en la vida se nos ha caído la suela de un zapato, se ha despegado. Y quedamos así como choletos. Así quedaban los lentes en un principio. ¿Sí? Se los insertaban y ay, qué bueno, dejen las gafas. Y como ven, más o menos, pero mejor, no nos va a quitar. O sea, al paciente, ¿qué es lo que le interesa? No usar lentes, no usar gafas. Obviamente, a través del tiempo, la exigencia visual, los monitores, las pantallas, pues, ha habido mayor exigencia visual. Entonces, antes de que aparecieran los sistemas de estabilización, venían de 5 en 5, hasta que aparecieron las técnicas de estabilización. O sea, hay que estabilizarlo, porque tiene 2 curvas, que a pesar de que deben conservar la ortogonalidad, no dejan de ser 2 curvas, ¿no? 2 poderes y 2 espe. Hay que estabilizarlo o no hay que estabilizarlo. Un lente esférico, usted lo inserta y si el lente se rota, ¿qué pasa? Nada, pues hace fricción, pero la cosa pues no es que altere, que es esférico. Pero un lente tórico, si se rota, lo primero es disminución de la agudeza. Segundo, contraste, bueno, todo lo que pasa. En la orientación ya, eje y poder cilíndrico conectivo, unidad funcional lagrimal. Entonces ustedes van a decir, otra vez con ese cuento. Sí, señor, porque ustedes traían siempre la superficie ocular. ¿Cuáles son los 2 elementos que hacen la diferenciación entre superficie ocular? Superficie ocular, lo que a ustedes les encanta, que no sé, que no va, que tienen 2, que tienen 6, que tienen 24.000, todo el país. Acá estamos hablando de la unidad funcional lagrimal, no otra cosa distinta. Porque si aquí está la superficie ocular, la unidad funcional lagrimal suma los párpados, casi nada. El sistema hidro, que le tiene que dar la estabilidad al lente, ¿no? Todos los lentes de contacto, desde los rígidos hasta los esclerados, todo tienen relación con los párpados, ¿sí o no? Entonces, ahí entra en juego la unidad funcional y entra en juego el sistema lagrimal. ¿Por qué? Porque todos los lentes tienen la circulación del lágrima. Ningún lente está pegado ahí como el pegaloco. Y eso se llama posicionamiento óptico fisiológico. ¿Qué quiere decir? Que fisiológicamente el lente no agreda la superficie y que el paciente obtenga, o sea, que ese ojo realice un acto visual normal. ¿Qué quiere decir acto visual normal? Un ojo ópticamente normal, o sea, transparente, que tiene imágenes, que les transmita al cerebro, área de integración visual, etcétera, etcétera, pero que esté bien posicionadito, o sea, sin hacer daño, ahí quietecito. Así como por onda con los pequeños, le decían, ¿qué es ahí? Quietecito. Mire, recordamos el concepto. Y ocurre que se hizo un estudio del iris visible vertical, del iris visible horizontal, del iris visible oblicuo. A raíz de la invención de los lentes blancos tóricos, es que empezamos a hablar del diámetro del iris visible oblicuo. Yo siempre, y les conté la historia, cuando digo no es que las tomas ninguna vez esférica, pues tienen invisible. Pero una vez se empezó a calcular los blancos tónicos como lentes que había bien la superficie, se hizo el estudio y mire la conclusión electrónica. Ustedes esto lo hicieron diámetro invisible con el autocorrectómetro que hay.
Un día esto hace una tutoría con eso. A eso se toma el diámetro invisible, electrónico, y se hizo. Y llegamos a la conclusión que el estándar es. ¿Sí ve que sí? O sea, eso no viene de porque sí, sino. Bien. ¿Qué será o qué se nos viene a la cabeza cuando uno le dice sistema de estabilización? ¿Para qué busco estabilizar un lente? Para que no se rote, eso es lo primero. Porque si el blando tórico se rota, perdemos el objetivo. ¿Cierto? Y fuera de eso, si se rota de manera constante, fricciona. Entonces pasamos a la parte de fisio. Hay que estabilizar el lente. Blando tórico, hay que estabilizarlo, ¿verdad? Entonces, empiezan a aparecer unos sistemas de estabilización. Ahí dices que prisma de balastre. Observen las imágenes. Solo observen, o sea, observen, hay como siempre he dicho, mira, qué curioso hay ahí. Hay algo geométrico, también hay algo sagital. Le genera peso, porque le genera masa. Y si su profesor John Jaime dice, oiga, ¿pero quién inventó eso? Y va a coger harto que hemos hablado del limbo. Cuide el limbo, pase por encima del limbo y le aumenta el peso al limbo. ¿Una contradicción? Ahora, no le aumentará el peso al limbo, ¿no? Pero ocurre que ese prisma de balastre, que como dice Santiago, es correcto, es hacer un prisma bajo, es aumentar masa, ¿sí? Una generación de mayor silicona, etcétera, etcétera, creando un prisma, como lo pueden ver ahí, es solo en la parte inferior. Entonces no va a haber una afectación de falta de oxígeno o de exceso de fricción. Y fuera de eso es al borde, es casi al borde. El limbo iría como para caer. ¿Ya? El prisma iría del limbo, pues cuando tenemos el lente insertado, no alcanza a tocar el limbo. ¿Ya? Y no que estuvo bien, aparentemente uno dice, uy, claro. Pero en la primera percepción sí es así, pero realmente no lo es. ¿Ok? Prisma de balastre. ¿Para qué se creará eso? Para evitar que se rote, pero por movimiento pendular, para evitar esto. Entonces, si le coloco peso, estabiliza. Pero ojo, no puede ser una estabilización a tan grave que quede sin movimiento. De todas formas, y eso ya lo veremos en la rotación, todos los lentes tóricos tienen una rotación mínima, que ya debe ser pues incrustada. Y la rotación mínima es por la lágrima. La lágrima, si bien es cierto, establece una relación de menisco uniforme, también es cierto que no puede estar pegado. ¿De acuerdo? Este prisma de balastre. Recordemos entonces, este prisma de balastre. Los cilindros son hasta 3, ¿verdad? A partir de ese repetitivo. A favor de regla y por obligo. Eso ya lo veremos. Ahora dediquémonos a las esferas. Este prisma de balastre es cuando la fórmula, esa refracción,
tiene signo negativo, o sea, es para miope, de menos 0,25 hasta menos 4. Con cilindro el que usted escoja, el que esté combinando. Pero este prima de balance es un sistema de estabilización para evitar el movimiento pendular, ¿cierto? En esferas hasta menos el cilindro es variedad. ¿Sí estoy diciendo claro? Es variado. Esferas hasta menos 4, digamos menos 2 con menos 2, menos 4 con menos 2,50, que la esfera no supere el menos 4. El principio fisiológico, ¿cuál es? Evitar el movimiento péndulo por excesiva rotación. ¿Estamos entendiendo hasta el momento? ¿Sí o no? Hasta menos 4. Entonces, este es, por así decirlo, el primer sistema de stability. Pero yo lo tengo que pedir. No, esto se lo estamos enseñando. Es porque los clientes ya lo tienen. Para que sepan por qué se estabiliza. Y también sepan lo más importante, y ahí sí levanten la cabecita todo, que después de calcular un lente bien, calcularlo todo bonito, qué belleza, y se queda rotando, es porque no tiene prima de. ¿Sí? O sea, es para hacer el ejercicio al revés, para uno poder frentear a los laboratorios. Venga, porque si yo hice todo eso, ¿por qué no esto? ¿Por qué razón se me está? No tiene prima balance, a ver si lo ideal es que lo tengan incorporado. O sea, de una vez. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Profe, lo dice en alguna parte de la casita o no? No, por eso lo estamos, el color lo estamos enseñando así, para que sepan los rangos. Miren acá. Este prisma se pone la base inferior del lente de contacto impidiendo que gire, como esa zona es más grande, disminuye un poco la transmisión del oxígeno y por eso mayor peso. Pero ese mayor peso sí, pero que disminuye la transmisión del oxígeno. Eso no está tan controlado. Ahora vamos al segundo sistema de. ¿Qué dice allá? DZA. ¿Ah? Zona anterior. Observen la imagen contactológica y miren DZA. Doble, una, dos, zona de allanamiento. Contactológico. Doble, zona de allanamiento. Y es superior e inferior, no 3 y 9, sino 12 y 6. ¿Por qué se dará eso? ¿Por qué? Ya hablamos de un rango que era hasta menos 4, que era el primer balance, ¿cierto? Seguimos siendo, si estamos con doble zona de adelgazamiento periférica, ¿qué quiere decir? Que seguimos ante un lente negativo, ¿no? Si estoy adelgazando periferia es porque seguimos ante un lente negativo, ¿no? Los lentes negativos, ¿dónde son más gruesos? Los lentes negativos, ¿dónde son más gruesos? Y si estoy haciendo una doble zona de adelgazamiento en periferia, o sea, arriba o abajo, es porque sigo ante un lente ¿qué? O ante fórmulas de, pero más altas. Ya cubrimos hasta menos 4 con el primo balance, ¿cierto?
Ya cubrimos hasta -4 con el prima balástica. Pero resulta que en los blandos convencionales puedo encontrar esferas negativas hasta -8. El cilindro es igual hasta -3. Puedo encontrar hasta -8. Imagine ya un espesor en una esfera de -4,25 -8 es mayor o no. ¿Qué iría a pasar? ¿Qué es lo primero que pasaría con un lente así? Si no le hacemos la doble sombra. Más pesado. 1. Imaginémonos la relación que pueda tener ese lente con el párpado superior. Ah, ya Lo puede expulsar, porque va a rozar constantemente tal. Y si puede que no lo expulse, le genera una queratitis límbica subperior por el roce constante. Por eso se realiza, o ya vienen, las fórmulas que son de -4,25 a -8 en esfera. El cilindro ya saben que es igual. Doble zona D para mejorar la relación con los párpados y la estabilidad. Lo mismo, todos tienden a estabilidad, que no rote demasiado. ¿Es correcto o no es correcto? El primero, para evitar el movimiento pendular. Y el segundo, y obviamente rotación, ¿no? ¿Cómo vamos ahí? Entonces hasta allá acabaron los negativos. ¿Qué nos queda? ¿Qué sigue? Positivo. Aparecen los positivos. De los blandos tóricos convencionales, ya los negativos ya nos dan hasta -8 y los cilindros siempre -3 a favor de la regla o que sean oblicuos. ¿Es correcto? A ver, me repito. Pero los positivos, el rango de esfera es distinto. ¿Cuál creen que es el rango de la esfera? ¿Cuál creen? El rango de la esfera, el mayor rango de esfera negativos es -8, ¿sí o no? Partido en 2, hasta -4, prima de balasto. Y en -4,25 -8, doble zona D. Todo eso está claro. ¿Cierto que sí? Y ahora, el positivo. ¿Dónde tiene la masa el positivo? Aquí, vean. No me vuelvan a decir que baje la barriga, porque me sacan de lento y me ponen a dictar para acá. Pero ya con ganas, ¿sí o no?
arriba. Ah, no, tío, no. Este tiene problemas que se desciende fácilmente. Y a mayor poder positivo, mayor peso en el centro ahí. Cierra el parto y ya está por la cabeza. ¿Y tengo que entender? Yo estoy siendo exagerado, pero para que lo entendamos. En el centro, no le puedo quitar más en el centro, porque ese es el poder que tiene la zona 1. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, acá está esta ilustración de doble zona de aislamiento arriba y abajo, ¿no? Como para ilustrarme el efecto anterior. Pero ya en este, mire, puntos de estabilización 3,9. Mire que los negativos trabajamos primero a las 6 de la tarde, después 12,6, ¿sí o no? Y ahorita vamos a trabajar 3. ¿Y qué hacemos allí en esa zona 3,9? Queda más grueso el lente para poder decir que más estable. ¿Y queda más grueso? Más Queda más desciende. para abajo. ¿Ah? Más desciende el material. ¿Más qué? Desciende, cae. Que le pone más masa. Necesitamos quitarle masa ahí. Es más pesado. ¿Ah? Pero eso. Explica lo que entendió. Sí, qué bárbaro. No, pues se le quita masa, pero se le amplía el diámetro. O sea, se reparte esa masa en más diámetro. Pues está bien. ¿Cómo, Paco? No creo que De los otros eran zonas de adelgazamiento. Bueno, el primer balance era aumentar, el otro doble zona de adelgazamiento. Acá mire que pues, la imagen remasterizada. Yo digo 3,9 pues, para hacer una orientación geométrica, ¿no? 3,9, ¿cierto? Geométrica, 3,9. Pero, vean, el adelgazamiento es casi en toda la zona lateral. Se llama peribalastre. Así se denomina. Peribalastre, en toda la zona. Cuando usted hace ese adelgazamiento periférico, pero a lo largo, el lente no es que suba, se deja manejar más del párpado superior. Es decir, no se cae. ¿Sí me hago entender? Al quitarle peso periférico, él por lo menos está quieto. ¿Por qué? ¿En serio? Una cosa es así. Si le quito peso, le estoy adelgazando, ¿cierto? Entonces él se va a acomodar más, como el módulo de elasticidad, se va a acomodar más a la curvatura. Ya no va a quedar tan así, sino que va a quedar más moldeado a la, y el párpado lo puede. ¿Sí? ¿Por qué no lo ha comentado ahí? Ahí entendió. Le dije para allá y no, al pique entiende. ¿Sí o no? A mí la optometría me está olvidando, pero conocer de estudiantes, apenas vi que no me entendió, pero no me paré ahí. Bueno, esta blusa queda así, o queda así. Es la misma vaina. Ahora sí lo entendieron. Mire, si queda así, bueno, me ahorca por detrás. Ya me queda así, mejor no te lo he explicado, ¿sí o no? Se moldea a quitarle eso. ¿Es correcto o no es correcto? No, en serio, yo estoy salario, pero es una forma de explicar más fácil. Los lentes blandos históricos convencionales tienen unas marcas de adherencia. En mi tiempo existían las marcas pintadas, o sea, estas. Tenía pintada, uno hacía la adaptación, que vamos a ver cómo se hace y todo eso, y después se
retiraba, cuando ya quedaba, yo decía, bueno, ponerlo a 10 grados o 20, 30, bueno, cuando definía la orientación, uno definía todos los parámetros, luego usted ya retiraba el punto de referencia, se llaman guías, otras marquillas, etc. Hoy en día vienen regrabadas las habilidades, ¿sí? Es como le hubiera metido en la uña, una rayita así. ¿Y las ven o no? Hay que hacer reflexión a muchos. No, pero si es un cabo. Por eso hay que hacer reflexión. Y a veces se nos va a ir corriendo. Estoy tratando Usted no va a hacer este no monocular, ¿no? Pero monocular, ¿no? A mi edad no debe ser este monocular. Pero a voluntad, pues. Cuando yo no aprendo. Por eso no corre, no todavía. El 80% de la industria, cuando yo hablo de industria, es las marcas. Más que uno como docente, no lo el 80% de la industria siempre trae, realmente traen 3 marquillas y una marquilla de el 80% de la industria. Hay otros que traen una sola marquilla inferior. Y el oasis trae la marquilla superior. Entonces yo le preguntaba a un speaker de ellos, venga, miren, no, con usted no yo con usted lo creo, y no, le voy a preguntar una cosa seria. ¿Cómo hacen una cosa? Lo mismo, así, le pregunté así. ¿Cuál camino tienen fastidio porque yo le hago un poco de preguntas y los enredo? Yo digo, ¿usted cómo le venga? Pues tengo que desplazar el parto y cómo si el parto mantiene el contacto con el niño. ¿Sí o no? Y al desplazarlo, estoy como hacer un chisme con anestesia. No estoy viendo el funcionamiento real. En este caso, en contactología, el comportamiento del niño. ¿Sí o no? ¿O qué opinan ustedes? Yo prefiero, yo ya no discutí más, siempre ya no listo. ¿Es correcto o no es correcto? Pregunta hasta el momento. Todo esto es para introducciones. Pregunta hasta el momento. Indicaciones para prescripciones en tonos y los daños. Cuando existe compromiso visual dentro del límite. ¿Qué quiere decir eso? Astigmatismo a favor de regla, astigmatismo oblicuo, no la regla de tres. Ya, córnea. Eso quiere decir académica. Cuando el equivalente esférico no propone una cosa satisfactoria. ¿Qué quiere decir académica? Que puso un esférico y no es la que me gusta sin traducir. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo le pongo el esférico, no lo paga 20-40 y él con anteojos logra 20-25. Se supone que debe mejorar, o sea que esa adaptación tenemos que pasar a uno. Aquí sea un astigmatismo de uno. Cuando los lentes de contacto unilaterales no son tolerados. Recordemos que la primera opción en contactología siempre serán los rígidos. Y nunca olviden, en las tortas de estadísticas, ustedes siempre ven el mundo ahí todo eso. Y sí, el lente de contacto blanco, atmosférico, motórico, convencional, rango, customizado, blando, ocupa un renglón de adaptación de casi un 82%, o sea, altísimo. Y ahí ya quedan los rígidos. Pero entre ese 82% también ocurren las mayores complicaciones, ¿verdad? Que se los he dicho. Pero llegar a tal, entonces, ¿para qué sigue hablando? Pues todo se pone a editarlo, para que los pendientes no quede lo que tienen que hacer. El rígido, sí es la primera opción. ¿Por qué? Porque sea la técnica, protegiendo la córnea. Primero estudiante, rígidos, la regla está. Primera periferia de córnea, como primera medida. ¿Cierto? Segundo, en liberación de ápice o ajuste, no toca intercambio por una buena secretaria. Y ese aplanamiento sí toca el centro, pero también hay recambio. Y en un paralelismo, pues, ¿con qué razón?
Sin embargo, entonces curva base, poder, diámetro, poder posterior, poder cilíndrico y eje, material. Mendoza Natalia, menos 450 con menos 250. Bueno, menos 450 con menos 250 por 10 grados. Entonces nos va a decir qué sistema de estabilización, valor del cilindro y el porqué. Silencio, por favor. ¿Por qué razón? Porque la esfera es más grande. Bien, esa es la razón. ¿Y el cilindro? ¿Y cuánto sería el cilindro? Es de 250. O sea, tiene una cosa. Pero es que menos no existe. ¿Por qué de menos 1 al 35? Y si generalmente quedan bien, pero supongamos que con ese 1 al 35, que es la norma, no logra una buena agudeza visual comparada o contrastada con la agudeza visual aérea, ahí sí iríamos al 2, 20. Más 550 con menos 275 por 25. Pues ahí pensaríamos que nos va a presentar que es adelgazamiento, pero en los laterales. Peribalasta. ¿Por qué? Porque pues, en los positivos por el peso debemos estabilizarlo en las periferias. Muy bien. ¿Qué más? ¿Y cuánto de...? En el cilindro pues hay que buscar un seno de cuenta, ¿no? Entonces pondríamos un menos 1,75 como primera opción, que por esta posición Los cilindros, 1,75. el caso de la llama, pues la 25 sería la otra. Pero bueno, Entonces, Ese no se encuentra. Permite el corregir. está el prisma de balastro, está También son el desplante y peribalasta. Usted ahorita cuando nos habló de las positivas, Yo creo que hasta las 10. Más 6. Hasta las 10, porque es hora y media. Muy bien, sí, más 6 es el rango en positivo hasta las 6 y en negativo hasta las 8. Y en negativos hasta 4, primo balastre, de 4,25 a 8, doble sombra. En positivos y todos, primo balastre. ¿Ok? Así sea bajito. Un poco. Pero siempre son dos buenos. Menos 7. Con menos 2,75. Así sea un 0,25. Por cero. Siempre se pone peribalasta. El cilindro también va. O sea, cualquiera, 0,25 a 3. O sea, el 2,75, ¿con cuánto lo debo corregir?
Menos 3 con menos 2 por 10. Menos 3 sería el balastre, ¿Por qué? porque está en el límite que va de 0,25 a 3. ¿Y el cilindro cuánto es? Una 75. Más 5 con menos 2 por 75. Silencio. Más 5 con menos 2 por 75 grados. Esa es la respuesta. Eso quiere decir que sí está atenta a clase. Porque la respuesta es, profe, estamos en los tornales. Eso es bueno, está pilas. El mío que nos pasa las cosas. Menos 7 con menos 1,50 o 0. Doble zona de desplazamiento. Por un lado. Con menos 0,75. Pues primero se puede con eso. Y Es que le dijo un grado sobre. ¿Desde ahí? O porque se puede con la regla de Oblique, pero le dijeron contra la regla. Por lo menos se está hablando de desde ahí. Aéreos. Bueno, que va a ser un ejercicio. 37. ¿Cuánto es el 75? ¿Sí ve cómo es? Eso es lo amigo. Blanca. Menos 5. Natalia puede estar bien calladita. Que se vaya bonita, güey. Menos 5. Con menos 2,50. Por 0. Doble zona de desplazamiento. ¿Por qué? Porque supera los. Menos 4. Menos. ¿Y por cuánto menos de 4? Entonces, menos 1,75. ¿Por qué menos 25? ¿Qué no pone 25 en nada de eso? ¿No tiene una razón de ser? ¿Cuál es? ¿Pero qué es eso? Porque el poner el lente le corrige 0,50. Los lentes blandos tóricos al solo insertar, dígale duro, al solo insertar corrige 0,50, esa es la norma. Ahí estamos hablando de 0,75. Pero diga, debemos empezar siempre por el menor de todos. Si ahí no logramos agudeza visual contrastada con la de los lentes de aire según Santiago, le voy a investigar, voy a preguntarle a Pablo de Santiago, para los lentes de aire. Porque, acuérdense de la triada de la contactología, ¿qué dice la triada? Usted debe lograr igual o mejorar. Menos, no se puede. Bueno, ¿aprendieron o no? ¿Qué notaron hoy? Ya vimos la mitad de los tónicos en media clase. ¿Pero por qué? Porque le dedicamos mucho tiempo a los. ¿Sí o no? ¿Cuál fue la clave? Que le dedicamos mucho tiempo a los esféricos. Un voluntario va a pagar el. Muchachos, por favor.
entiendo. ¿Qué cosa? Es que le hice un favor. No, bueno, que habla. Muy puntual, acá, como a las 12:04. Es que no me acuerdo. 12 y 4, ¿no?